vamos a pasar a la clausura del Congreso y le voy a dar la palabra a María Colomer Paché, con mucho honor para nosotros, quien cerrará el Congreso. María Colomer Paché es psicóloga, pedagoga, actriz, payasa y presidenta de la Mostra Viva del Mediterráneo. Puedo decir sobre ella, la conozco un tiempo desde que empecé a colaborar con Mostra Viva, que es muy buena trabajadora y tiene muy buenas ideas, mucho cariño pone en lo que hace, pero aparte de eso también se la ha reconocido. De hecho, se le dio la medalla de oro de las Bellas Artes en el 2008 y su trayectoria incluye que ha sido vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas, ha sido vocal del Ministerio de Cultura, ha sido profesora del Máster de Arte Terapia de la Universidad Politécnica de Valencia, ha colaborado con la Fundación Yehudi Menuhin y es presidenta además de la Asociación de Profesionales del Circo del País Valenciano. Muchas gracias, María Colomer, y muchas gracias a Mostra Viva del Mediterráneo por la ayuda y el apoyo que han dado a este congreso, y tiene la palabra. Muchas gracias a ti, Ali, y a toda la organización de este impresionante congreso. Después de 2 días, ayer estuve conectada por YouTube, hoy he estado todo el día conectada desde la plataforma Zoom. Se comprueba que era absolutamente necesario un congreso de esta índole, y más en las circunstancias actuales en las que estamos viviendo, porque realmente nos ha abierto un montón de temas importantísimos a tratar. Por una parte, la propia unión de ese binomio que aparentemente puede estar separado de lo que es la ciencia y el arte, que realmente, como tú bien has dicho, Ali, esta mañana, en definitiva, ambos dos son una muestra, un resultado, una experiencia de lo que el ser humano, ante ese vivir diariamente, en el momento en que toma conciencia de, además de estar en el mundo, de ser en el mundo, en ese momento aparece esa necesidad de aprender, de analizar, de saber, de pensar, y ahí aparece tanto el arte como la ciencia. En un principio estaba todo unido. Si con el desarrollar de la historia, pues hemos ido viendo que se han ido haciendo compartimentos estancos. Hoy en día cada vez es más necesario, y además las neurociencias nos lo están diciendo, hablándonos de la plasticidad del cerebro, de que realmente todo nuestro cerebro está interconectado, que todo tiene relación, que no podemos hacer áreas separadas, y que realmente el pensamiento racional y el pensamiento sensible forman parte del pensamiento humano. Y continuamente hay relaciones fundamentales. Se ha visto en estos 2 días la importancia de la creatividad, evidentemente el arte, la creatividad, pero también la creatividad en la ciencia. Ya Levi Strauss ya hace años escribió un libro que era El pensamiento salvaje, en el que hacía precisamente esa comparación entre el pensamiento del hombre primitivo, el pensamiento del artista y el pensamiento del científico, y qué de común en todo ello había. Y evidentemente un punto en común es necesario: la creatividad está ahí, y sin creatividad, pero no solo para, como tú bien has dicho esta mañana también, y otros compañeros ayer y hoy, la importancia de la creatividad y la improvisación que parte desde el saber que ya se tiene y se juega, y a partir de ahí podemos entrar en territorios aparentemente desconocidos y podemos explorar y podemos encontrar nuevos caminos. Esta unidad, y además unido esta primera edición de este congreso al tema de las tecnologías de la información y de la comunicación, ahora en este año tan no me sale muy bien el adjetivo, pero este año invadido, totalmente aplastado por esta pandemia COVID, que es universal, pero que en el Mediterráneo la estamos padeciendo de una manera especial y muy concreta. Cómo han contribuido, y muchos y muchas de vosotras habéis puesto el acento en muchos temas fundamentales, y es para mí la democratización
de todas estas plataformas de comunicación, cómo entrar y cómo poder facilitar ese paso democrático a que todo el mundo pueda tener acceso. Se ha visto, y desde el mundo de la educación, desde el mundo de la ciencia, desde el mundo del medio ambiente, que ese acceso no es tan general, no es tan igualitario, no es equitativo, y de qué manera este es un reto a asumir, esa democratización de ese espacio, y evidentemente, aparte de esa democratización, de cómo construir ese espacio mucho más amable, porque realmente hemos pasado de una convivencia física, personal, del día a día, y sobre todo en las artes, en la música. Yo provengo más del teatro, pero creo que es absolutamente igual, y hemos pasado de esa convivencia física, de tocarnos del cuerpo a cuerpo, a una convivencia tecnológica que nos ha ayudado a soportar esta soledad a la que nos ha llevado la COVID, a este aislamiento, a este miedo a la comunicación, a este miedo al otro, y que nos ha permitido ponernos en contacto. Pero creo que el reto está en encontrar plataformas mucho más amables. A ver, ¿de qué manera lanzo el reto a las personas de tecnologías de la comunicación, telecomunicaciones, de cómo construir plataformas que sean mucho más amables, que nos permitan no solamente compartir la imagen que queda en una pequeñita pantalla, sino de poder compartir y de poder actualizar y demostrar lo que tú estabas hablando ahora, Ali, también, de esa parte fundamental del ser humano, y que es la que desde el arte, cualquier lenguaje artístico, se manifiesta, y es la emoción. Sin emoción no somos personas. Todo ese componente emocional es importante, esa corporalidad, ese estar con. Entonces, bueno, yo apelo a un espacio en donde podamos seguir compartiendo, en el que podamos seguir tejiendo redes. Es fantástico poder disfrutar de esta posibilidad y de poder seguir ahondando. Yo realmente, después de todo lo oído, lo único que puedo hacer es felicitar a la organización, a ti en concreto, Ali, porque has sido el alma mater del proyecto, has estado empeñado en esto desde el principio, y creo que has tenido una idea brillante, y que desde el momento en Gracias. que te la oímos la hemos apoyado y la hemos secundado, y vamos a seguir apoyándolo. Este congreso no se queda aquí, va a haber un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, porque este binomio música y ciencia va a dar mucho de sí. Y yo, bueno, me toca agradecer un poco, Mostra Viva ha colaborado y seguirá colaborando, evidentemente. Es un proyecto que pone voz en el Mediterráneo, que da visibilidad a todos estos países que compartimos toda una cultura, todas unas raíces comunes, y que debemos seguir profundizando en esas raíces y construyendo conjuntamente el presente y el futuro. Y bueno, evidentemente, a todas las instituciones que han apoyado de una manera u otra, como todo lo que es la Fundación ACM con todos sus círculos, fundamentalmente Italia, Palestina, Rabat, Nápoles, pero también está Grecia. En general habéis participado de muchos círculos del Mediterráneo. Esto es algo muy, muy de agradecer, y evidentemente pues a la Generalitat Valenciana, al Instituto Valenciano de Cultura, al Ayuntamiento de Valencia, a la Universidad de Valencia, el Instituto López Piñero, la Fundación por la Memoria de Alba Cucucalic, la Asociación Peripli, que veo a María Doncelia ahí en la pantalla, que siempre está apostando por estas iniciativas, el Parque de las Ciencias de Granada, la Facultad de Matemáticas de Sarajevo. Bueno, vamos sumando, y supongo que seguiremos sumando, porque esta iniciativa es una iniciativa de aplaudir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por las bonitas palabras. También debemos agradecer la intensa labor de traducción que tenemos con nosotros. Tenemos 3 traductores que están ayudándonos a entendernos mejor, y han hecho posible que el Congreso no domine un único idioma. Hemos escuchado inglés, francés, valenciano, español, italiano, y nos hemos entendido. Así que debemos agradecer
el trabajo que han tenido nuestros 3 traductores, José Joaquín, Alex, Batul. Ambos, los 3 han hecho una buena colaboración y es meritorio. Y ahora, para cerrar finalmente el congreso, contamos con un último vídeo, otra vez de nuestro guitarrista de Sarajevo, porque el congreso ha sido organizado desde Valencia y desde Sarajevo. Demos paso a Mirza y con esto cerraremos el congreso. Sada ćemo odsvirati kompoziciju Granaina, koju je napisao slavni flamenko gitarista Vicente Amigo. Granaina je jedna flamenko forma koja potiče iz Granade i najvjerojatnije je inspirisana, mislim, čuće se da je inspirisana velikim dijelom i utjecajima makamske muzike, odnosno muzike Maura Arapa. Ono što je interesantno je da Granaina je uvijek isključivo samo instrumentalna forma, izvodi se uglavnom na gitari i doista se čuje zvukovi alhambre, zvukovi Granade su jako prisutni u ovoj kompoziciji, tako da se nadam da će vam se svidjeti.
Este es el sonido del Mediterráneo y este ha sido un congreso mediterráneo, música y ciencia. Gracias a todos los participantes y nos vemos en la siguiente edición.